Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos por invitarme. Y bueno, un poco contaba esto, ¿no? Acá en esta comunidad trabajamos energéticamente sobre la Sefirot, ¿no? Y no hace falta saber, por ejemplo, en péndulo hebreo, así como no hace falta saber hebreo ni saber Kabbalah, cuando trabajamos sobre la Sefirot, también te dicen que no hace falta que sepas profundamente, pero para mí está bueno saber siempre, ¿no? Como que suma, da coherencia y bueno, nada, expande la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, queríamos conocer un poco más sobre qué es el árbol de la vida. Mm. Bueno, saludar a todos primero, a Guille también que va a andar por ahí haciendo las Sí, suyas, y a todos los que nos están viendo. Bueno, sí, lo que voy a compartir un poco, me gustaría contextualizarlo, que bueno, es un lenguaje sagrado, que es la Cábala, de la línea que yo lo estudio, que es la mística hebrea, la mística judía. Como vos decís, no hace falta ser judío para poder estudiar Cábala, cualquier persona que sienta puede ingresar, de cualquier religión incluso, porque es un lenguaje universal. Yendo directamente al árbol de la vida, y también contar que la escuela que estudio yo es de Mario Sabán. Mm. Así que un poco lo que voy a compartir son sus cursos, lecturas que estoy haciendo y videos también que voy viendo. Y Eh, cómo llegaste vos a la Kabbalah? Tipo, la Kabbalah te elige, ¿no? Como hay algo Totalmente. ahí que te empieza como a tomar. Vos sabés que fue por YouTube, me aparecía un video de una persona que yo no conocía, pero mucho tiempo yo abría YouTube y me aparecía un hombre que yo no sabía quién era. Y lo seguía, ¿viste? No, digamos, ni lo escuchaba. Hasta que en un momento digo, ¿por qué me aparece tanto? Y abro el video y era Mario Sabán. Y cuando empecé a escuchar, yo dije, ah, no, pero este lenguaje como que me interpretaba perfectamente lo que yo estaba sintiendo, como Claro. yo veía también. Le ponía palabras a cosas que yo por ahí tenía más intuitivas y Es hacía... como una cosmovisión, ¿no? Sí, es una cosmovisión y es un lenguaje sagrado también. Sí. Entonces, bueno, desde ese respeto también voy a tratar de comunicar un poco esto que es el árbol de la vida, que bueno, para la Cábala es un símbolo muy importante, eh, que se compone de 10 dimensiones. Estas dimensiones, a ver, esto es un tema súper largo, voy a tratar de sintetizarlo, pero estas 10 dimensiones se conectan con el infinito, que en hebreo le dicen, se llama Ein Sof, sin límites. Entonces, las 10 dimensiones son 10 dimensiones que están conectadas con el infinito. Empezando desde arriba, sería como de la que está más cerca del infinito, por decirlo de alguna manera, está Keter, Claro. que Keter, exacto, Keter es la corona, se llama, le dicen la corona, eh, y es la que está de alguna manera más cerca de las luces del infinito. Claro. Eh, yo lo voy a trabajar más que nada en el sentido psicológico, porque también lo podemos ver desde el punto de vista cosmogónico. El árbol de la vida está tanto cosmogónica, o sea, del cosmos, como también de la parte psicológica y subjetiva. Claro, está bueno porque en realidad creo que la parte de los trabajos energéticos tiene que ver más con comprender lo psicológico, ¿no? Exacto, Es todo un fractal, ¿no? Como así uno exacto, puede ver, o sea, eso mismo uno lo extrapola a lo macro, ¿no? Y es todo fractálico. Digo, somos totalmente. polvo de estrellas. Exacto, exacto. Bueno, es esa esencia la que la Cábala explica muy bien mediante el árbol de la vida, porque estas luces empiezan en lo cosmogónico, en verdad, y terminan en nosotros, como lo más denso de la materia. Claro, Entonces, Keter sería la corona, que para entenderlo en términos psicológicos, podemos hablar del potencial en Keter, es decir, de lo que uno puede ser. Una linda pregunta en Keter es, ¿estoy extrayendo todo el potencial que tengo? ¿Estoy pudiendo dar en todos los ámbitos de la vida lo mejor que puedo dar? Pero no en orden de la exigencia, claro, sino en el orden de tu propósito de vida, de lo que claro. vos podrías ser. Entonces, Sin me ego. parece, claro, es una linda pregunta como para ir todo el tiempo renovándola y decir, ¿puedo estar mejor con mi pareja? ¿Puedo estudiar más? ¿Puedo comunicar más? ¿Puedo trabajar de lo que a mí me gusta? ¿Puedo entregar cada vez más? Bueno, en los diferentes ámbitos de la vida, Keter es el potencial. Pero hay algo Claro. que hay que tener en cuenta, que nunca se llega a Keter. Cuando llegás a Keter, por ejemplo, vos te pusiste un objetivo y cuando lográs ese objetivo, ya Keter se fue para adelante. O sea, nuevamente hay un nuevo propósito. Entonces, la persona que dice, yo ya llegué, ya estoy, en verdad ahí hay que trabajar más el ego, porque nunca se llega desde esta perspectiva, sino que te vas mejorando.
¿Podría tener que ver con el propósito y la intención en esta encarnación, Keter? Sí, 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 está en sintonía con eso, porque Claro, uno en verdad no sabe hasta dónde puede llegar, no sabes cuánto tu potencial a dónde te puede llevar. Entonces, Keter te claro, invita a ir a buscarlo. claro. Como no sabemos, Llegaste, te abre un nuevo mundo, claro, inevitablemente. Vos pensás claro, que llegabas y la zanahoria se corrió un poco más porque la vida continúa. exacto. Y por ahí te pusiste a hacer algo que no sabías y encontrás un potencial también. Claro, Te pusiste a hacer una actividad nueva o algo que te resonó en un momento de tu vida y por ahí se te abre algo que también es para vos y para todos. claro, Entonces, y está en contacto con lo más grande. Está en claro, contacto con el EISOF. claro. Bueno, de hecho, cuando uno trabaja energéticamente sobre el árbol de la vida, también está armonizando nuestro sistema de chakras al mismo tiempo, ¿no? Y a mí Mm, Keter, obviamente, no a mí, Keter resuena con el chakra corona, exacto. bueno, está también en la corona como, y cumple la función de tener esta conexión, digamos, ¿no? De poder sentir ese silencio y eso que somos más allá de lo que nos pasa y más allá de la identidad que vamos tomando y vamos agarrando más que tomando, ¿no? Claro. Eh, entonces, me da la sensación de que el árbol de la vida tiene que ver con una mirada eh, más grande, más de conciencia, de la evolución de la conciencia, y los chakras podrían mostrar cómo el cuerpo está reaccionando energéticamente a estos propósitos, a estas experiencias, ¿no? Eh, porque bueno, Está en ese buenísimo. sentido tiene mucho, algo como fractálico. Es un sistema, digamos, que expresa qué nos va pasando en cada una de estas dimensiones. Tal cual. Los Tal cual. chakras, ¿no? Y Sí, las sí, sí. esferas, que me parece que es como una cosa evolutiva, ¿no? De conciencia. Sí, O alma. A mí me sale decir alma, pero no sé si es correcto. sí, 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 está en el punto del alma. Sí, sí. Porque, bueno, para la cábala, ahí ya no me voy a meter, pero para la cábala hay 5 dimensiones del alma. Mm, Entonces, la más grande, que es la yejidá, la última, que correspondería a Keter, es la que conecta con el cosmos. claro, Por eso, desde esta mirada también, el fin es descentrar el yo individual, subjetivo, para poder entrar en la conciencia de lo más grande, para claro, poder encontrar tu lugar en el sistema, pero cosmogónico, claro, digamos. Bueno, claro. entonces la corona tiene que ver con eso, Keter, que sería la dimensión más alta del árbol de la vida. Después pasamos a Jochma, que es la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la parte intuitiva que todos tenemos. Conecta mucho con esa parte de, bueno, ahí está la mediunidad, están las personas que tienen la capacidad de conectar con otros seres, con otras almas, con otros espíritus. Y también es muy importante en Jochma que haya una buena mente que pueda organizar todo esto. Porque el problema, el desequilibrio dentro de Jochma sería la locura. Entonces, no poder organizar toda esta información que está también cerca de Keter, baja con una fuerza muy importante de Keter, entonces, claro, llega de manera simbólica. Entonces, es muy importante tener la posibilidad de poder decodificar estos símbolos. Si Claro, no podemos decodificar los símbolos, quedamos medio en el aire. Entonces, claro. es importante tener una mente racional potente que permita anclarlo. Me viene importante decir que dentro de de la sefirá hay dos como equilibrio y desequilibrio, ¿no? Mm. Siempre están estas dos. El Pol- equilibrio se llama midá, claro, están estas polaridades. El equilibrio se llama midá en hebreo, que significa que la midá tiene que ver con los límites. Entonces, fíjate interesante esto, es virtuoso quien conoce los límites. Eso me parece muy interesante, ¿no? Sí, Como el no, hebreo lo muestra así, ¿no? El lenguaje hebreo, en su significado, lo muestra tan claramente. Y en la clipá, que es la cáscara. La clipá sería la parte como negativa. La clipá es la cáscara que tenemos que de alguna manera penetrar para llegar al centro, donde está la luz. Entonces, de alguna manera, desde esta mirada, desde la mirada de la cábala, siempre está la luz encerrada en una cáscara. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper la cáscara para liberar la luz que hay adentro. ok, Entonces, en Jochma, la luz está adentro y lo que importa ahí es poder decodificar también. Si te llega mucha luz y no la puedes decodificar, mal asunto. claro. No sé eso si en los chakras, bueno, debe resonar también, ¿no? Sí, sí, estoy pensando, sí, en el asna totalmente, Claro, pero creo que combinada también, porque es como si fuera,
Binah también tiene que ver con algo de la mente. Y nada, sí, ahora pasamos ahí, la mente racional. Sí. Claro, porque lo que me dio la sensación es como si habláramos de dos polos del mismo, porque tenemos el acna, que desde el acna con el tercer ojo, ¿no? Como Claro, ese tercer ojo que cuando se abre es el que te permite ver más allá de la realidad, pero también tiene estos dos polos. O sea, está la mente científica y objetiva, que no te permite ver más allá, porque si no entra en una lógica, no es admisible. Y lo mismo, bordear con la locura, bordear con el delirio, ¿no? claro, Como ese equilibrio, ¿no? Ese yin y yang, ¿no? De poder dejarte penetrar por la información, pero al mismo tiempo que sea coherente y lógica para poder manifestarla, ¿no? total, Eh, total. Está y buenísimo eso que decís, porque la intuición es mucho más rápida que la mente. De hecho, la mente no la puede captar a veces, la intuición. No, lo sentís, pero no lo podés bajar a palabras todavía, porque tiene una velocidad mucho mayor. claro, sí, porque viene del cuerpo energético, no viene del cerebro Exacto, físico. Entonces, exacto. este lugar es como si lo querés agarrar Mm, con nuestro tiempo orgánico, que no es el tiempo energético, que tiene otra total, velocidad. totalmente. Total, De- sí. Después pasamos a Binah, que Binah es la mente racional, es la que organiza, es la que conceptualiza, es la que nos permite tener un orden, la que te dice, bueno, te levantás a las 8 de la mañana, haces tal cosa, después haces esto. Bueno, es la mente racional. Eh, También es el arquetipo materno, como también Jochma es el arquetipo paterno. Ah, Esto mirá, por- sí, interesante. sí. De hecho, bueno, para la Cábala, Binah es Eva, que se llama Javá, y para Jochma es Adán. Entonces ahí están los dos arquetipos eh, bíblicos también, como, que son interesantes también de conocer ahí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Mirá, Binah, no sé, capaz no tiene nada que ver, ¿no? Pero como esto de que el universo es mente, porque Adán y Eva finalmente, ¿no? Como que fueron los primeros, entonces están en la mente, habiendo sido como los primeros, ¿no? Donde aparece todo. Entonces, no sé, me viene esto como de que el universo que es más sí, físico. sí, sí, sí. Bueno, dicen que sí, las almas se crean en Binah, o sea, en el universo de Briah sería. Claro, El universo de Briah corresponde a Binah. O sea, sí, de alguna manera el universo se crea en la mente, en la parte mental de la cosmogonía. Pero bueno, sí, el mito de Adán y Eva es súper interesante. Bueno, el jardín del Edén, el Gan Edén, le dicen. Que, bueno, según para Mario Sabán no tenía mucho de Edén porque ahí no hacían nada y se dieron cuenta que una vez que mordieron, que comió la manzana Eva, ahí se dieron cuenta de lo que perdieron. Perdieron claro. el estado de paraíso y de ahí en más hubo que tener mérito para volver al Edén. Un clásico. Un clásico, un Enterarse clásico. de lo que perdés cuando lo perdés. Totalmente, totalmente. Interesante eso que también es el serpiente para la mística hebrea, es el serpiente, no es la serpiente. O sea, es la parte oscura de Adán. Se dice que la parte oscura de Adán es Satán y la parte oscura de Eva es Lilith. Ah, mira. Entonces, Sí, ujú. sí, que en astrología Entonces, hay heavy metal. sí. Entonces, bueno, parece como que Satán se entretiene con Eva, o sea, la busca a Eva, es decir, Satán busca la parte luminosa de, de la parte femenina y Lilith busca la parte luminosa de la parte masculina, o sea, Lilith busca a Adán, ¿no? Como Claro. para joderse, ¿no? Bien. Como para aprender. Bien. No, El el yin y mal, sí, sí, sí. Bueno, el mal para la cábala es cosmogónico, así que el claro. mal está estructuralmente en el cosmos. Sí, Es decir, sí, total. no es algo que está equivocado, ni está, no, es parte absoluto del sistema. Total. Sí. Incluso cosmogónico, o sea, nos excede por completo. Eh, Después de Binah, entonces, ¿qué es la organización? A ver, una Binah equilibrada es la que te permite organizarte, crear tu realidad, porque realmente puedes crear tu realidad. Eh, es la que permite la flexibilidad también. Ya una Binah desequilibrada, o sea, una mente que no está tan en equilibrio, tiende al control, tiende a la sobreprotección, y si tiende a la sobreprotección, tiende al dogma. Claro. Entonces, ya todo lo dogmático es una zona de seguridad, Bueno, digamos. tal cual en el AFNA es lo mismo, digamos, ¿no? Puede aparecer lo dogmático o el ateísmo también ¿Mm? absoluto, ¿no? Como
que hay algo ahí que se pone en creencia en la mente. Y también se me venía esto, ¿no? Como, eh, eh, no sé si también acá en el árbol de la vida está como esta posibilidad de manifestar, ¿no? Como sin este equilibrio, se me hace de Jochma y de Binah, pero yo lo pienso desde el Afna, es difícil manifestar, ¿no? Pues para manifestar primero hay que tener una visión clara. Cuando está la visión, aparece la posibilidad de la manifestación, ¿no? Aunque Totalmente. acá todavía no estamos en el terreno de la encarnación, pero digamos que es clave el equilibrio en estos centros, en estas dimensiones, eh, eso, ¿no? Para tener visión y manifestación. Totalmente. Bueno, acá, teniendo Keter, Jochma y Binah, estamos viendo la tríada superior. La Mm, tríada superior es clave para lo que estás diciendo. Toda persona que logra equilibrar la tríada superior, que es la que acabamos de mencionar, puede manifestar mucho más fácil. Porque es claro, como decir, se acomoda todas las de abajo, las que ahora vamos a contar, se acomodan solas, digamos, se equilibra sola la energía. claro, De claro, hecho, para que esto se equilibre necesitamos una especie de péndulo entre Jochma y Binah. claro, ¿Qué significa eso? Ese péndulo significa que Binah pueda ser penetrada porque la cábala habla de copulación, entonces tienen que copular la sabiduría con el entendimiento para poder cada vez ir ampliando más la vasija de recepción que somos. claro. Entonces, Jochma recibe la información de Keter, se la pasa a Binah, también Jochma, digamos, el masculino, debe prestarle atención a lo femenino para no darle de más, porque si lo femenino dice, che, ya recibí mucha información, ahora necesito procesarla, y el masculino le suma todavía más, hay un momento de colapso, se puede romper las vasijas, y eso no Claro, es bueno. Por eso claro. mucha luz también es peligroso. La gente que está ávida de recibir luz y de ir hacia los planos superiores de conciencia, tiene que saber que es importante tener una vasija de recepción cada vez más amplia para recibir Sí, luz. sin encarnación no tiene Claro, sentido los planos superiores, porque estamos exacto, acá, en exacto, un cuerpo y en esta tierra de tierra. exacto. Y Bueno, sí, sí, no, no, decime, sí. ay, se me fue. Me iba a decir algo de, bueno, no, se me fue. Después seguimos en Gesed. Gesed es la misericordia para la Cábala. Entonces, la misericordia, podemos decir rápidamente, decir el dar. Es una energía de mucho dar, que se liga mucho con el Ein Sof, porque para la Cábala el infinito es el infinito dador también. Entonces, hay una cualidad del dar que está muy en Gesed. Ahora, ¿cuál es la advertencia de ahí? No darle más al prójimo de lo que te das a vos mismo. Claro, Si le das mucho más al otro de lo que podés darte a vos mismo o vos misma, hay un desequilibrio ahí, que si en un extremo se va a la humillación. Entonces, por eso es importante equilibrar el dar. claro. El verdadero dar es el que mira al otro, el que dice, a ver, ¿qué está necesitando el otro? No dar porque yo creo que necesitas algo que vos no necesitas, porque en ese caso también puede haber un desequilibrio del ego, nuevamente. Claro. La persona necesita ser vista por el dar, entonces no está escuchando, simplemente se está oyendo a sí misma. Y genera un Entonces, desequilibrio en el otro que no le permite desarrollarse en sus habilidades, ¿no? Como está todo el tiempo totalmente, así como limitando el total, potencial. absolutamente, absolutamente. Eso me resuena bastante con el chakra cardíaco, que tiene que ver con eso también, ¿no? Eh, tiene, ¿dijiste misericordia vos hace un ratito? Misericordia, sí. Ah, sí. También, desde el cardíaco también, la clave está en la misericordia con uno mismo, ¿no? Con primero perdonarse uno, tenerse, ¿no? De permitirse a uno los errores, eh, y también en otra capa, ¿no? Tiene que ver con esto, con cuando uno está muy abierto hacia los demás, mirando todo el tiempo al otro y a merced de los demás, dando toda su energía, digamos que se genera un desequilibrio, no solo en uno, que deja de tenerse su compasión, de mirarse y de poder ver sus necesidades y se pierde el autocuidado, sino que infantiliza a los demás Total. y estupidiza, digamos, ¿no? Es como totalmente nocivo, en desequilibrio. Totalmente, sí. Después aparece Geburá en la línea de enfrente, que Geburá son los límites, es una sefirá bien restrictiva, habla de la fuerza también, y los límites como, bueno, acá hay cabalistas que dicen que es el origen del mal,
pero no es tan así. Lo que pasa es que, claro, la máxima restricción se puede ver como algo muy negativo, pero no, sin embargo, si uno puede utilizar los límites de manera positiva, es decir, que no sean restrictivos, que no sea un límite autoimpuesto, ¿no? Que te limite en tu potencial, ponerse un límite ayuda como a encauzar la potencia que uno tiene. Claro. Imagínate un mar que está desbordado si no tiene límites. No, al no tener límites no tiene fuerza, va perdiendo la potencia. En cambio, si esa potencia la encauzás, como por ejemplo en un río, y le pones diques, hay una fuerza que va y sabe a dónde ir, o sea, sabe que va a Keter, está dirigida totalmente. Entonces, hay límites que son restrictivos, que no son buenos, que hay que aprender a bajar, que hay que aprender como a suavizar e ir soltando, y otros límites que son muy necesarios para poder encauzar el potencial y no perder nuestra energía en otras cosas son por ahí más banales. Tal cual. Bueno, acá me da la sensación de que en realidad es como esto, ¿no? Como desde un lugar, hay sefirás, las que están enfrentadas, que son las dos caras del mismo chakra, ¿no? Porque esta sería la Sí, parte de saber, o sea, amor con límite, ¿no? totalmente. Eso, así es. Entonces, esto del cardíaco sería, bueno, la misericordia, aceptar a los demás como son, para eso primero uno mismo, permitir cerrar, pero al mismo tiempo amar con límites y decir que no a veces no eh, es amor, ¿no? Totalmente, A uno absolutamente, y al otro, porque el otro puede absolutamente. hacerlo solo y a uno porque uno necesita ese espacio que si no lo estaría dando todo el tiempo a la afuera y no a uno mismo, Totalmente. Y eso es un desequilibrio. tal cual. Sí, por Sí, eso en la cábala dicen límites endulzados. Entonces, misericordia, pero con límite. Límite con misericordia. claro, Siempre límites endulzados. claro, está buenísimo. Sí. Bien, Después, si seguimos, vamos a Tiferet, que es el centro del árbol de la vida. Eh, este Tiferet es muy importante porque es la sefirá que recibe más conexiones con todo el árbol. ¿Y qué quiere decir esto, lo simbólico? Se proyecta la autoestima en Tiferet y la belleza, ¿no? Tiferet es la belleza, pero en el símbolo es la autoestima. Entonces, fíjate que al recibir tantas conexiones con las otras dimensiones, valga la redundancia, es muy importante tener la autoestima equilibrada. Una autoestima equilibrada desequilibra el resto del árbol claro, fácilmente, claro, digamos. Eh, entonces, ¿qué quiere decir y de qué nos habla Tiferet? Nos habla de la belleza del yo. En Tiferet está el yo interior. El yo interior realmente está solo. Entonces tenemos que tener un nivel de gesed, un nivel de misericordia muy grande con nuestro yo. Pero a la vez no caer en la clipá, en el desequilibrio de Tiferet, que es como la introversión. La introversión resuena más con el narcisismo, resuena con todo el tiempo me miro yo, todo el tiempo estoy trabajándome, todo el tiempo estoy en mi mundo interno, porque eso genera un desequilibrio. La introspección es diferente a la introversión. La introspección es el trabajo necesario que todos tenemos que hacer y es muy deseable. Hay un cabalista que decía, si no tenés una hora por día con vos mismo, con vos misma, ese día no lo viviste. O sea, hay algo ahí que es la importancia, ¿no? De estar en contacto con el mundo interno. claro, Pero no tiene que ser excesivo. Entonces, la introspección es necesaria, es la elaboración que tenemos que hacer en nuestra soledad, de todo lo que nos va pasando, de nuestro contenido interno, pero la introversión ya es cuando ves al mundo exterior como una amenaza, entonces de alguna manera te refugias en vos mismo, en vos misma, como mecanismo de defensa. Entonces ahí hay una diferencia, es importante ver, porque el equilibrio está ahí, ¿no? Un yo equilibrado es un yo que frente a las críticas no se desequilibra porque tiene una paz interior que es inamovible, claro, ni tampoco los elogios. Ni el elogio ni la crítica te tiene que mover en tu autoestima. claro, Saber que la autoestima y el valor de una persona es ya intrínseco al nacer. Sabemos que somos partículas de la divinidad, partículas del infinito, como cada uno lo quiera llamar, de Dios, del amor. Entonces venimos de ahí, entonces el valor de cada persona ya está dado, de alguna manera. Entonces ni lo que te dieron tus padres, ni lo que te dieron tus hermanos, ni amigos, ni pareja, ni nada, determina el valor que cada uno tiene. Ni el valor por tener o no tener. El valor y la autoestima debería estar preservada. Muchas veces esto no sucede porque muchas veces nuestra mente, nuestra biná, nos habla desde el arquetipo materno aprendido. Entonces ahí es importante ir a conquistar a la biná, ir a conquistar a la mente para poder decirle
y que cada uno se pueda mirar con buenos ojos, ser la propia madre y el propio padre Mm, para poder crecer en los niveles de autoestima. claro. Bueno, esto en el sistema de los chakras es el manipura, ahí está el autoestima, el poder personal y todo lo que tiene que ver con los juegos de poder, ¿no? Porque también está el autoestima excesiva, entonces hay un abuso de poder y también cuando hay baja autoestima, la imposibilidad de decir que no, ¿no? Es la secretaria que se queda hasta las 12 de la noche trabajando lo que necesita el jefe, por dar un ejemplo arquetípico, ¿no? Ujú. Eh, entonces es lo que nos da la capacidad de poner los límites, pero también para eso es registrar los límites, ¿no? ¿Hasta dónde puedo? Hay Sí. algo ahí resonante, que no es tan... Había otras que eran eh, más análogas, ¿no? Pero hay algo acá que tiene que ver con el poder personal y con el... Cuando acá también aparece la identidad, la capacidad de salir al mundo. Mm. Eh, pero que todo esto, la gran herramienta es la autoestima, ¿no? Como para poder. Sí, sí. Bueno, dicen que una autoestima equilibrada no es ni baja ni alta, porque, bueno, la baja es baja, pero la alta también es baja, Claro, porque una persona que tiene alta autoestima y que se cree no sé qué, se jacta, la jactancia es uno de los desequilibrios, tiene baja autoestima en el fondo. Entonces, la autoestima correcta es la equilibrada, la que no está ni abajo ni arriba, claro, se mantiene como en el centro. total. Em, Después A podemos hablar, sí, eso escucho constantemente cuando estás hablando, ¿no? Como el equilibrio, siempre es sí, como la búsqueda es sí, el equilibrio, no es ni mucho, ni poco, ni bueno, ni malo, es lo justo, ¿no? Como buscar exacto, siempre como, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Y eso mirando a Keter, ¿no? Que es lo que, de donde venimos, de donde arrancamos la charla. Mirando hacia arriba. Eso ordena también. claro. Porque salir del yo hacia Keter, bueno, acá me viene a hablar de los canales. Todas las sefirá están conectadas por canales. Ah, Los canales tienen letras hebreas ujú, que los conectan. Entonces, hay una sabiduría muy importante también en cada canal que sirve para equilibrar la energía de todo el árbol. claro, Entonces, hacer el viaje de, por ejemplo, Tiferet a Keter mediante el canal Dalet, que es el canal que une, dicen que ahí pasás por el Teom. El Teom es el vacío. Hay un momento donde la persona logra descentrarse del yo y va hacia Keter, hacia la conciencia de Keter, la conciencia de unidad, y en ese momento puede aparecer una pérdida de sentido muy importante, que se puede confundir con la depresión, pero no es depresión, sino que hay un momento donde la persona ya se deja de identificar claro, con su viejo yo, por ahí con el yo material, claro, le empieza a perder el gusto a la materia empieza a cambiar sus gustos o le empieza simplemente a perder sentido a la vida. Ahí es muy importante mirar hacia Keter, porque en Keter está la respuesta. La persona que mira hacia la materia, buscando la solución en lo material, puede perderse y ahí aparecen las adicciones, claro. aparecen como buscar, a ver, un auto 0 kilómetros no te da la respuesta al sentido de tu vida. Hay algo en la materia que no se le puede pedir a una casa la felicidad que vos no tenés internamente ni la autoestima que vos no tenés internamente. Claro. Entonces, la materia no ofrece resultados o respuestas reales al vacío existencial, sino que Claro. eso uno lo tiene que encontrar mirando hacia arriba. Em, Od. Od es otra dimensión que está un poco más abajo de Tiferet, del lado izquierdo del árbol de la vida. Y Od es el lenguaje articulado, es la palabra oral y escrita. También podemos pensar que es como uno se habla a sí mismo, a sí misma. Es el relato interno, es el mito también que nos contamos. Claro. En Oda está la escritura también y está el silencio. Hay una pregunta muy linda que es, ¿hablo cuando me tengo que callar y me callo cuando tengo que hablar? Como esa es también Od. Es como esa percepción de cuándo es el momento. Acá como clipá, digamos, como desequilibrio estaría la mentira. Claro. La mentira crea una distorsión que si se sostiene en el tiempo y en intensidad, le dejas de dar a la realidad lo que la realidad necesita. Entonces, por eso la mentira es tan difícil. Eh, Solo la mentira en la cábala está permitida cuando salva vidas. Es decir, si vos tenés una religión y por ser de esa religión te están por matar, vos podés mentir y decir que sos de otra religión. Y ahí está bien porque estás salvando la vida. Lo mismo si vos viste algo, no sé,
viste una situación difícil entre dos personas, eh, y vas y le contás a una tercera persona de eso, y eso genera alguna ruptura o un problema, ahí está permitido no contar o mentir. Porque cuando salva, de alguna manera, imagínate este conflicto sea entre países. Entonces vos tenés una información que sabe que si la contás, un país entra en guerra con otro. Bueno, no decís nada como para salvar la vida. Ahí está permitido. Claro. Pero es el lenguaje articulado, es cómo nos expresamos. Bueno, y ahí entramos en el tema del lenguaje que ya es mucho más complejo, ¿no? Que es la Sí, limitación sí, del lenguaje en el sentido cosmogónico. claro. Y enfrente tiene a... Enfrente eh, tiene a Netzach. Tiene a Netzach enfrente, en la línea derecha, la línea que sería masculina, tiene a Netzach. Netzach es el lenguaje emocional, es la expresión del lenguaje emocional. No confundir la emoción, que la emoción estaría más en Tiferet, sino es la expresión de lo que tenemos internamente a nivel emocional. claro. Entonces, Netzach, En primera sí, estaría el amor, digamos. claro, exacto, Y acá está la capacidad de expresarlo. precisamente, exacto. Acá estarían los artistas, la música, la plástica, la Bueno, escultura, la danza, todos, digamos, medios sí, medios por los cuales uno puede expresar la emoción sin la palabra hablada, sin la palabra articulada. También podemos considerar un abrazo, porque en un abrazo entre un padre y un hijo, por ejemplo, entre una madre y una hija, puede haber un amor que se transmite sin palabras, o una mirada también, que transmite un montón sí, sí, sin, sí, sí. Claro, sin sí, el decir, mensaje es solo verbal. claro. Bueno, como están los artistas también acá, un desequilibrio es el hedonismo, la búsqueda del placer exacerbada. El placer Claro, está muy bien, el tema es cuando hay un desequilibrio en eso. Eh, claro. Acá a mí me resuena mucho con Vishuddha, que es el chakra garganta, que ¿Mm? para mí en el sistema de los chakras es el chakra que tiene la capacidad de comunicar todo lo que está pasando en los demás centros. Es como, para mí es re importante el lugar de la comunicación cuando Mm, uno habla de un sistema, ¿no? Porque es el que comunica todo lo que está pasando realmente, ¿no? vale. Como es la posibilidad de expresarlo, ¿no? Entonces, los límites, que no sé, que hablábamos de diferentes, Los decíamos, límites están en Geburah, no, perdón, del amor. sí, diferente. Los límites del amor en Ok. Tiferet, por ejemplo, los expresas, bueno, acá desde Hod o Con Netzach, esa, claro. pero desde el cuerpo energético, desde Villuda, digamos, ¿no? Es Mm, como el canal que te va a mostrar cómo estás comunicando lo que necesitas, lo que pensás, y si hay coherencia mm, también, sí, ¿no? Porque justamente la mentira desarmoniza mucho porque no está viendo coherencia. claro, Y claro, la incoherencia desarmoniza, desequilibra absoluto, inmediatamente. absoluto. También la mentira es lo que más desarmoniza Mm, a Villuda, ujú, el sí, chakra laringio. sí. Sí, Od es la gloria y Netzach es la victoria. Y ambas remiten a la gloria de poder expresar también, Claro, a la belleza también de poder expresar. Y estas dos, Sefirá o Sefirot, son de manifestación. Entonces uno expresa quién es, expresa el yo mediante estas dos. Por diseño del alma hay algunas personas que por ahí tienen más facilitada el lenguaje estructurado, Od, digamos, el lenguaje escrito, y otros tienen más facilitado el lenguaje artístico. De todas maneras, es importante, sea como sea la tendencia que cada uno reconozca en sí mismo, en sí misma, que vayan hacia el otro. O sea, está bueno foguear también. El árbol de la vida tiene las 10 dimensiones y son todas igual de importantes. No hay una más importante que otra. Ni claro. tampoco Es un esto sistema, claro. es un sistema que es igual de Es importante. que si falla una se desequilibra todo. Absoluto, Es absoluto, como, es un conjunto, es un sistema, ¿no? Me absoluto. venía Y esto no es... con Sí, decime. que el chakra laringio tiene que ver con la libertad y la verdad, porque ahí es donde se está expresando la verdad del sistema y no hay nada más libre que se comunique desde la verdad, porque ya Ujú, está, es así, pero para eso tenés que aceptarte, aceptar lo que estás sintiendo, ¿no? Desde el cardíaco, desde Tiferet, decir, ok, claro. saber poner, o sea, todo, ¿no? Empieza Ujú, a recaer en esta función de manifestación sí, tiene absoluto. la comunicación. Sí, sí, sí. Después, bueno, para el árbol de la vida que yo estoy estudiando de la Escuela de Mario Sabán,
se junta todo en Yesod. Es decir, los canales van a Yesod. Entonces, Yesod sería el ego. Mm, El ego serían las diferentes subpersonalidades que tenemos. O sea, todos tenemos muchas subpersonalidades. ¿Qué quiere decir? Yo con mi padre soy hijo. Yo con mi pareja soy pareja. Yo con un amigo soy un amigo. Entonces no soy como con mi padre ni como con mi pareja. claro, Tenemos diferentes roles sociales. Entonces, en Yesod está el ego. El ego básicamente son las máscaras que tenemos en los diferentes roles que cada uno y ocupa en la vida. sí, También está la sexualidad. Y también es muy importante la simbología porque se une el árbol de la vida en este punto. Antes teníamos las tres columnas, tenemos Keter, a ver si yo no sé si tengo, me gustaría mostrarlo, el árbol, sería más fácil para, mirá, yo tengo, a ver, ¿lo tenés? Ah, perfecto, a ver, ¿se ve ahí? perfecto, ¿Se ve bien? sí, Entonces, estamos en Yesod ahora. Fíjate que se sí, unen, ¿viste? Ahí el sí, árbol sí, se sí, vuelve a sí. unir. Y después queda una sola, un Después solo queda Malkut. puntito que va hacia Malkut. Exacto. Entonces, Yesod, en Yesod volvemos a unir las polaridades. Por eso es tan importante que el ego esté al servicio del yo. Cuando el ego está al servicio de la materia, ahí empieza una distorsión muy fuerte. Mm, Eh, y también confundir el ego con el yo. También es un desequilibrio claro, bastante importante. sí, Entonces, es importante en esta sefirá saber que el ego debe trabajar para el yo. Eh, ¿Qué más? Bueno, y acá también es la unión de lo masculino y lo femenino. Por eso es tan importante, porque estamos viendo la unión de las dos energías que bajan hacia la materialización de Malhut. claro. Bueno, ahí con lo último que dijiste se me vino con el chakra sacro, que hay una sanadora que habla mucho sobre, que se llama Bárbara Ann Brennan, que habla mucho sobre que en el chakra sacro podemos lograr desde el chakra sacro, no, desde el chakra sacro podemos lograr la experiencia de unidad, ¿no? Que se da en el orgasmo, porque acá, entre otras cosas, aparece la sexualidad, Claro. sensualidad y el placer y el goce en el sacro. Con esto que decías que se une todo ahí, ¿no? Y que hay antes de llegar al plano más terrenal, ¿no? Justo se une todo y desciende. Exacto, exacto. Sí, porque ya las polaridades que vimos antes, entre Jochma y Binah, entre Geburah y Gesed, entre Od y Netzach, ahí se unen. Entonces, esa síntesis es la que logra de alguna manera el ego, por eso se llama el fundamento. Porque de alguna manera es el fundamento de la realidad, es lo que terminamos manifestando. Claro, Por eso las heridas del ego son muy importantes trabajarlas, saber que muchas veces el yo se sintió débil, no tuvo herramientas para poder solventar alguna situación, entonces le pidió ayuda al ego. Y esos mecanismos de defensa del ego, si con el tiempo no se trabajan, terminan siendo un problema, claro, porque el ego termina ocupando un espacio que no tiene que ocupar. claro, Eh, Simplemente el ego de alguna manera es el yo social, entonces es cómo nos comunicamos con los otros. claro. Eh, y el yo interior está en Tiferet. Y finalmente pasamos por el canal TAF a Malhut. Y ahí terminaría el árbol de la vida. Malhut estamos hablando del reino. El reino es la materia pura. Estamos hablando de donde estamos encarnados ahora. Digamos. Nosotros vivimos y habitamos en Malhut. Estamos inmersos en Malhut, la tierra. Entonces, es todo lo material. Acá resuena el cuerpo físico, la biología, el dinero, los libros, todo lo que veo, todo lo que puedes tocar. Eso es Malhut. La Eh, experiencia humana, digamos, ¿no? Bien Absoluta. Sí, la experiencia humana, lisa y básica. llanamente, sí. Sí, Claro, sí, como sí, el sí. raíz, como el chakra raíz que tiene que ver Claro, con mis necesidades básicas de supervivencia. Necesito comer, necesito dormir, necesito abrigarme si hace frío, necesito ventilarme si hace calor, digamos, lo exacto, básico, ¿no? Como exacto. esa. Pero acá lo veo como un mundo más amplio en Malkuth, ¿no? Como. Mm. Sí, pero Malhut de alguna manera es lo más tangible, ¿eh? No, ya no es la perspectiva,
Pues Malhut es objetiva, por decirlo de una manera. Claro, Es subjetiva ya cuando subimos en los otros niveles, donde empieza a aparecer las otras dimensiones. claro. Pero si no, Malhut es realmente lo tangible que en verdad no tendría signo. Somos nosotros con nuestra percepción quien tenemos a Malhut, Claro. ¿no? Por eso Malhut, está bueno espiritualizar la materia. Está bueno llevar Keter a la materia. Un desequilibrio del Malhut sería el materialismo. Aquellas personas que buscan en lo material lo que no logran encontrar en sí mismos, en sí mismas. Bueno, lo Eh, mismo para el chakra raíz es un desequilibrio el materialismo. claro. Porque es como, bueno, estoy tan inseguro ¿Mm? que necesito tener más, 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 pero en realidad es porque hay algo que no tengo esa seguridad, no me Claro, siento acá seguro, necesito muchas cosas para sentir seguridad. exacto. Y tiene que ver con encarnar, eh, digamos, la energía divina ingresa por el corona y desciende hacia el raíz, pero el raíz toma la energía de la tierra y la asciende hacia el corona, ¿no? Es Claro, como, ese, exacto. Sí, es eso. sí. Y el cardíaco que está en el centro es el que vincula, no sé si en el árbol de la vida también hay uno que armonice y vincule lo divino con lo más terrenal. Sí, el DAT. El DAT no se considera una dimensión del árbol de la vida, pero sí a la vez. Es paradójico. No aparece Esa que como está una de las 10. siempre como apagadita, que no tiene Sí, lejos. sí, Bueno, es divinidad. el DAT es el conocimiento. Es lo que une, por ejemplo, Jochma y Binah. Es lo que te permite pasar el Teón, esto que hablábamos del abismo, Mm, el vacío existencial. Es el DAT. El aumento del nivel de conciencia en DAT es el que permite ir a Keter, de alguna manera. claro, Entonces sí, el DAT es el que armoniza y el que circula por las venas de todo el árbol de la vida. claro. Eh, pero bueno, también está el materialismo y lo opuesto también como desequilibrio de la materia, están aquellas corrientes filosóficas o espirituales y personas que creen que hay que soltar la materia, que la materia es mala, Claro, entonces creen que digamos, cuanto uno más tiene, menos es, ¿no? claro, En un punto el desequilibrio está, creo que valgo por lo que tengo, o sea, creer que el ser es tener, y el otro desequilibrio es el creer que cuanto más tengo, menos soy. claro. Ambos desequilibrios, bueno, hay que equilibrarlos, porque la luz hay que pagarla, sabemos que la materia para la mística judía es muy importante, digamos, es tan espiritual como Keter, ¿eh? Por Claro, eso, porque es donde se manifiesta la divinidad en Keter, sí, digo que decir en Malhut. claro, claro. Bueno, y acá está llevando a lo terrenal también las personas que tienen que cobrar por sus trabajos más energéticos, por ejemplo, Total, ¿no? Cuando total, uno trabaja tal vez eh, de estas, de otras maneras, bueno, a veces aparece mucho esto de, ¿no? ¿Cómo voy a cobrar? Si esto es, no, que si no hay algo que no circula, que deja de circular, totalmente. Sí, ¿no? sí. Como, bueno, uno tiene que vivir, pero también este rechazo a la materia, ¿no? Mm, Como estar, como, aparece un poco el aislamiento, me aíslo en un mundo interno que es pura fantasía, no mm, termina siendo ni Keter ni lo divino real traído a la materia, ¿no? Con total. las posibilidades que tenemos en la materia, con Sí, esto que decíamos, el yin y el yang, sí. viendo el blanco Sí, y el negro de lo que sí, implica eso. me viene con esto que decís, que la energía llega muy baja acá. ¿No? Claro, Pensar, el infinito se autocontrajo muchas veces hasta poder llegar a la materia, que es la energía más densa. Pero claro. pensemos que la materia está en sintonía con esa energía tan sutil del infinito. Lo que pasa que entonces se va distorsionando cada vez que va bajando la energía. Entonces, claro, acá en Malhut hay mucha oscuridad, digamos. Hay mucha presencia de mal. Claro. Y eso también conviene saberlo para prestar atención y tratar de cada vez estar más en equilibrio para poder traer la luz, digamos, a Malhut. Porque claro, es el plano más denso de todo lo que vinimos hablando, es el más denso. Y fíjate también que es una sola dimensión la material para la cábala. Todas Sí, las demás están en otras dimensiones. sí, A veces las personas que solo ven la materia, quiero decir, ¿no? Que solo ven o confían en lo que ven o en lo que escuchan, pero hay muchas otras dimensiones que son imperceptibles para nuestro ojo, pero que sí, existen. claro. No, y esto que decías también, ¿no? Me venía esto de cómo nos horrorizamos constantemente cuando aparece lo oscuro.
y como si no fuera parte, como o sea, es una sombra del inconsciente colectivo que tiene mucha fuerza porque nadie, no, o sea, no nos, no nos vemos representados en eso, ¿no? Como, Ujú. pero existe, es parte. Sí. Incluso, bueno, no sé, hasta metiendo otro lenguaje sagrado como la astrología. Ujú. Bueno, existe Plutón, existe Marte-Plutón, o sea, existen los transpersonales, existen energías de mucha intensidad, de- muy fuertes, tensas también, ¿no? Y otras combinaciones. Sí. Eh, como algo que, bueno, me resonaba esto, que creo que la Sí. Kabbalah lo trae constantemente, ¿no? Sí. Esto de la sombra es parte, Sí, 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 la Cábala habla del Satán como parte intrínseca del sistema, digamos. Dios lo creó. No es que es un desvío ni es un error. También Satán es Dios, la oscuridad también es claro, Dios. claro. Digamos, es totalmente parte, por eso no se puede excluir, hay que integrarla y es parte del todo. Y en este Eh, sentido, entonces me da la sensación de que lo que trae mucho este árbol de la vida o el estudio de la Kabbalah es esto de integrar la sombra, ¿no? Como que el camino tiene que ver con, bueno, mirarte el lado más oscuro y mirar el lado más oscuro, ¿no? sí, lo que decía antes, ¿no? En un péndulo, ir de la luz a la oscuridad, traer Claro, la conciencia de la luz a la oscuridad, traer la conciencia de la oscuridad a la luz. Todo el tiempo, y eso es lo que va permitiendo ser vasijas de recepción más grandes, poder recibir cada vez más luz. claro, Entonces podemos a la vez alquimizar cada vez más la oscuridad, claro, subiendo niveles de conciencia. En un nivel dicen que el Satán y el mal existe solamente en el tiempo y el espacio. Y el tiempo y el espacio aparece en Binah, que fue una de las primeras que hablamos. sí, Ya en Jochma no existe el tiempo y el espacio. En Keter lo mismo y ni hablar más arriba. O sea, el tiempo y el espacio aparece solamente, recién aparece en Binah. Y ahí aparece el mal. Entonces, de alguna manera, equilibrando todas las dimensiones y subiendo nuestros niveles de conciencia, podemos llegar a Jochma, y donde ya ahí no operaría el mal, porque el mal solamente aparece en los puntos oscuros. claro. Eh, sí, Y con el árbol de la vida en la Kabbalah se trabaja desde un lugar, digamos, más psicológico y sí. también desde algún lugar físico, Sí, sí tienen sus resonancias, las sefirá tienen resonancia en lo físico también, donde tienen están colores. ¿Cómo? o por donde están ubicadas. Por ejemplo, Claro, el Keter tiene sí, que ver con la coronilla, oídos y hombros, sí. Binah Sí, y yo ahora no lo tengo presente, no sé bien cuál representa cuál, pero sí sé que tienen una correlación. Tienen, sí, sí, sí. Creo que los y- riñones, por ejemplo, es Od y Netzach. como, Los órganos sexuales es Yesod. claro. Malhut es el cuerpo físico. Bueno, y eso que hablábamos del sacro, también, el sacro son los Claro, órganos sexuales. sí. El corazón sería Tiferet. Malkut deben ser las piernas y los pies. Puede ser, sí. Probablemente. Y eso Claro. se trabaja también tipo energéticamente, como si algo, si hay una zona de tu cuerpo, digamos, como síntoma en el cuerpo, se asocia a una sefirá. Ponele, Sí, vos tenés sí, un sí. tema de riñón, entonces se puede deducir que Total. hay un tema, Sí. Sí, sí, que tenés que trabajar en esa sefirá. claro, Que tenés que equilibrar o ponele. claro. Lo que pasa Y es que los desequilibrios en el árbol de la vida nunca corresponden a una sola sefirá. claro, Nunca. O sea, es un en sistema, Malhut, claro, esto que decíamos, empieza por Josma y Binah. Entonces, de alguna manera tenés que ver cómo está tu Binah, que repercute en, supongamos, Geburah, y cómo está tu Yesod ahí. Entonces, que después sí, sí, vas a ver sí, el desequilibrio en otra. claro. Bueno, lo mismo, o por lo menos como yo lo miro en los chakras, si es un sistema que se reordena para sobrevivir. Entonces, si Claro. hay un chakra que está desarmonizado, va a haber otro que tal vez esté invadiendo por compensación. Entonces, Ujú. tal vez el síntoma lo tenés en el desarmonizado, pero el Claro. sistema también es el que está invadiendo. Que bueno, Tal cual, y así, ¿no? Como tal no, cual. es un sistema, no se los Sí, puede como ver como, bueno, como el claro. cuerpo, no puedes ver el órgano solo, Sí. ¿no? Hay algo que está pasando. Sí, sí. Y esto que decíamos antes, Sí, si bien yo describí así como
como cada una, no es una escalera, por ejemplo, de ascensión, no es que de Malhut hay que ir a Yesod y de Yesod hay que ir a Tiferet, no es así. Todo es simultáneo, Claro, todo convive. O sea, está Keter y está Malhut, no es un camino de ascensión, claro. sino que no, Ni de descenso. exacto, es todo al mismo tiempo. Claro, Eh, y hay que tener eso, atención a ver dónde uno siente más los desequilibrios. claro. Claro, porque son 10 dimensiones. Me gustó una vez que escuché que Sefirás es por la piedra zafiro. El zafiro, Que la sí. piedra zafiro la encontrás en muchos colores distintas, Mm, ¿no? Entonces, es como la misma piedra y en diferentes niveles de frecuencia, que como son los colores, ¿no? Nosotros sí, en realidad lo que estamos viendo son niveles de frecuencia que, bueno, lo vemos en amarillo, en rojo, sí, eh, pero es esto, son lo mismo como con distintas cualidades, ¿no? Distintas frecuencias, bueno, de lo más sutil a lo más denso. exacto. La sefirá, las dimensiones son eso, son niveles energéticos. Claro, Son diferentes niveles energéticos. Por eso cada nivel energético tiene un código y una forma de ser expresado. Por eso hay que aprender a hablar los diferentes códigos. Digamos, claro, Od no tiene el mismo código que Netzach, ni tiene el mismo código que Tiferet. claro, Por eso hay que entender que cada dimensión tiene su frecuencia. Y nosotros tenemos que sintonizar con esa frecuencia. claro. Bueno, qué bueno, Martín, espectacular, nos lo dejaste clarísimo. Qué bueno. Ahora, ¿vos estás haciendo algo con el árbol de la vida? ¿O estás haciendo algo con Kabbalah? Porque vamos, lo comenté al principio, pero bueno, Martín es constelador, muy Sí. grosso. Yo Ujú, constelé con Martín, lo ujú. recomiendo muchísimo. Eh, y no sé si querés compartirnos algo de lo que estés haciendo o tu propuesta, algo que estés por lanzar, contanos. Ahora estoy con las sesiones individuales de constelaciones, trabajo con los vínculos, que son las maderitas, los muñequitos, así que ahora estoy con eso. Tengo ganas de volver con improstelaciones también, por ahí más adelante, que es un taller que une un poco lo teatral con algunas de las herramientas de constelaciones, pero es algo diferente, se trabaja por medio de la palabra, o sea, una palabra, por ejemplo, una frase, ¿no? Tengo miedo. Si esa frase es honesta, abre lo que el alma está necesitando en ese momento. Yo encontré ahí que es como algo que va directo a la necesidad del alma. Pero bueno, ahora estoy ahí con las sesiones Bueno, lo y ahora súper recomiendo a las sesiones, yo constelé con Martín, el dinero constelé. Y mira, ahora ah, soy millonaria. ahora soy millonaria. Te hablo de las Islas Caimanes. Así que bueno, lo súper recomiendo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero que Gracias a a todos los ustedes. que usan el árbol de la vida para hacer trabajos energéticos ahora encuentren un sentido mayor a hacer este trabajo, gracias a toda la info que nos trajo Martín. Y bueno, te estaremos siguiendo y bueno, capaz hacemos próximamente alguna otra charla de chakras y sefirot. De una, de una. ¿Sefirot o sefirá? Sefirá es una sola, Sefirot son más de una. Esa es la diferencia. Ok, O sea, bien. Tiferet es una Sefirá, 5 Sefirá son Sefirot. Ah, ok. ¿Eh? O sea, si hablo del árbol de la vida, del las sefirot, tengo que decir Exacto, sefirot, y si hablo de una, es sefirá. exacto. Espectáculo, eso no lo sabía. Bueno, Ah, muchas gracias, Guille. gracias, Guille. Anaí, sí, Gracias, gracias. Anaí, Un beso también. grande. Anaí es la modelo de Talismania. Sí. Y bueno, llegué tarde, no importa porque esto queda grabado. Así que se seguirá viendo en el espacio y tiempo del más allá. Cosmogónico. Bueno, muchas gracias. Ya en Gracias. cualquier momento esto se corta, así que llegamos Perfecto. impecable con el tiempo. Bien, Bueno, nos gracias a vemos. todos. Nos Saludos vemos. a todos. Chao.